Vamos a ir a Gálatas, capítulo 1, versículos 1 y 2. Gálatas, capítulo 1, versículos 1 y 2. Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Amén. Vamos, hermanos, a orar. Que el Señor nos conceda poder ver esta introducción de Pablo en esta carta, una carta dirigida a los hermanos de Galacia. Vamos, hermanos, a orar. Oremos. Señor y Dios y Padre, queremos implorarte en esta hora que tú nos ayudes a poder comprender tu palabra y que tu Espíritu Santo nos conceda gozarnos y deleitarnos en ella. Enséñanos, oh Señor, tu palabra, para que andemos contigo, para que andemos en una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo Señor y Salvador, en una misma esperanza. Oh, bendícenos en esta hora y santifícanos en tu verdad, por los méritos preciosos de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. Amén. El título del mensaje es una introducción a la carta a los hermanos de Galacia. Es nuestro anhelo que al empezar esta carta o este estudio de la carta o epístola a los Gálatas sea para un crecimiento en Cristo mayor de cada uno de nosotros y un mayor entendimiento del significado de lo que es la justificación por la fe, lo que produjo la obra de Cristo a nuestro favor. Nuestras almas necesitan crecer y avanzar en una piedad práctica, pero esa piedad no podrá crecer y correr rápidamente sin un fundamento firme. Una casa no se puede edificar sólidamente a menos que tenga un buen fundamento. Y ese fundamento lo puso nuestro Señor Jesucristo. Decía un siervo de Dios llamado Martín Lutero: tenemos que temer como el peligro más grande y más cercano que Satanás nos quite esta doctrina de la fe y vuelva a traer a las iglesias la doctrina de las obras y de las tradiciones de los hombres. De ahí que sea muy necesario que esta doctrina sea mantenida en práctica continua. Si esta doctrina se pierde, se perdería la doctrina de la verdad, la vida y la salvación. Este siervo de Dios nos recuerda que durante un tiempo la fe, la salvación por la fe, en cierta manera se perdió en la iglesia, porque los hombres procuraban la salvación a través del pago de bienes, como decíamos esta mañana, a través de una bula papal. Ellos vendían la salvación. No era gratuita, o por lo menos eso era la falsa enseñanza que ellos promovían. Ahora esta carta de los Gálatas levanta la bandera para defender que la salvación es tan solamente por la fe en Cristo Jesús.
Y Cristo es nuestro fundamento. Veamos, hermanos, algunas circunstancias en que fue escrita esta carta. Ustedes saben que la palabra que se usaba en la antigüedad era la palabra epístola. La palabra epístola lo que significa es carta. La epístola de Pablo a los Gálatas, es decir, la carta de Pablo a los hermanos Gálatas o a las iglesias de Galacia. Galacia era la región donde estaban varias iglesias. Pablo escribe a esos hermanos, a ese grupo de iglesias que estaban en Galacia. Por eso se le llama a los Gálatas. Y existen abundantes pruebas de que esta carta le pertenece a Pablo, porque esta carta tiene un sentido, al igual que Corinto, al igual que la carta de Filipenses, también escrita por Pablo, tiene mucha sustancia dada por Pablo mismo. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 1, vemos que Pablo se identifica. Pablo, apóstol. Es decir, el autor mismo se identifica como quien escribió la carta. Comúnmente, Pablo escribe sus cartas y se identifica. Yo, Pablo, o Pablo, siervo de Cristo, Pablo llamado a ser apóstol. Y él se identifica. Aquí vemos una herramienta clara del autor de la carta. Las cartas comúnmente tienen una introducción que es la persona que escribe diciendo su nombre. Pablo, siervo de Cristo, se identifica. Y luego de que se identifica en la carta, pasa al saludo. Vemos eso en el versículo 2. Y todo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz a vosotros. Y ahí el saludo de Pablo en la carta. Y luego viene el contenido o el cuerpo de la carta. Una carta es algo así. Viene primeramente con el que le escribe, el remitente, el que escribe la carta. Luego viene un saludo y luego viene el cuerpo de la carta. El objetivo de la carta está en el cuerpo. Y al final una despedida. Así se escribían las cartas y se escriben al día de hoy así también. Y Pablo le escribió de esa manera. Por eso podemos ver claramente que el autor es Pablo. Porque él se describe a sí mismo como apóstol, como un hombre llamado por Dios, como un siervo de Cristo. Y allí también dice su nombre. Hay otros versículos que nos ayudarán a ver esto. Por ejemplo, el versículo 3 al 24. Porque vosotros habéis oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuán medidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas, compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Usted verá eso en Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 8. Pablo persiguiendo a la iglesia. Es una descripción de él perfectamente. Misma descripción que encontramos también en la carta que Pablo escribió a los Corintios. Esas son algunas evidencias de que Pablo es el autor de la carta. Pasemos entonces un poquito más a describir la carta. Ya hemos hablado un poco del autor, Pablo. Mejor dicho, de quién escribió la carta, Pablo. Y también hablamos de algunas cosas que describen que él es el autor. Primero dio su nombre y luego él da algunas explicaciones de su propia vida, de Pablo. Esta carta Pablo escribió en primer lugar defendiendo su autoridad como apóstol. Pablo tuvo que defender su autoridad apostólica, pues habían personas que atacaron su autoridad en estas iglesias de Galacia. Personas se introdujeron a las iglesias y comenzaron a hablar mal de Pablo
y a cuestionar el llamado de Pablo. Pablo, un apóstol. Sí, bueno, pero él no es un apóstol como Pedro, el gran Pedro. Y comenzaron a hablar mal de Pablo, a criticar a Pablo. Por eso Pablo escribió esta carta y dice, no, espérense. Yo soy Pablo, apóstol, no de parte de hombre. No fue Pedro que me mandó a mí. No fue Juan, no fue Jacobo, sino mediante Jesucristo y de Dios el Padre. Él defendía su autoridad, pero también él envía esta carta para contrarrestar, para luchar contra una mala influencia de judaizantes. Personas que querían que esas iglesias que ahora creen en Cristo se regresaran al judaísmo. Dejaran la fe en Cristo para vivir ahora por las tradiciones de los judíos. Y Pablo dice, no, espérate, la salvación no es por las tradiciones, es por Cristo, es por la muerte de Cristo, es por la fe en Cristo. Y por eso le escribe también esta carta. Pero también él exalta la fe en Cristo. La exalta de tal manera que la utiliza para defender esa fe. Él exhorta por el fortalecimiento de los creyentes de Galacia en su fe en Cristo. Los anima a fortalecerse en la fe. De ahí la importancia para nosotros. Porque nosotros necesitamos seguir creciendo en una fe fuerte en el Señor Jesucristo. Pero también nosotros encontramos que esa fe tiene un fundamento poderoso en la doctrina o enseñanza de la justificación por la fe. Y esta doctrina es relevante, muy relevante, porque es la doctrina que señala lo que produjo la muerte de Cristo. La muerte de Cristo produjo que Dios declarara al pecador que cree en Jesús inocente, santo, justo y perdonado. Cuando hablamos de la justificación de la fe, nos estamos refiriendo a una doctrina cardinal, importantísima, donde se declara que Dios declara en su tribunal a todo pecador que cree en Cristo como perdonado, como limpio de pecado. Y esto sin las obras o sacrificios de los hombres. Esta carta es llamada la carta magna de la iglesia primitiva. Así la llamó un siervo de Dios. Otro siervo de Dios la llamó. Dijo, señalando la carta, Gálatas es la defensa de la justificación de la fe. Mientras tanto, su hermana, la carta a los romanos, es la declaración, la explicación de lo que es la obra de Cristo, la justificación de la fe. Ambas van de la mano. Y el apóstol nos dice aquí que el pecador debe ser salvo por fe y por el vivir por fe. El apóstol nos dice que el pecador es salvo por la fe y esto produce una vida de fe en el pecador. Y hasta aquí una breve explicación de la circunstancia de por qué Pablo escribió esta carta. Para defender su apostolado, para contrarrestar la falsa enseñanza y para fortalecer a los hermanos de Galacia que estaban tambaleándose entre la verdad y una falsa enseñanza de la salvación por obras. Pero nos preguntamos, ¿quiénes eran esos hermanos? Esos hermanos de Galacia, ¿quiénes eran? Los Gálatas eran un grupo de una región de Francia, conocidos como los celtas. Ellos invadieron Asia Menor y también eran conocidos como los galos. Estaban en dos grupos divididos, Galacia del norte
y Galacia del Sur. Y Pablo visita una de estas. Pero recibieron el Evangelio, ellos recibieron el Evangelio en su primer viaje misionero. Pablo va en su primer viaje misionero a los Galos o a Galacia. Y allí predica la palabra y esta gente cree en el Señor Jesucristo en su primer viaje, siendo la carta escrita después de este primer viaje. Entre esos pueblos de Galacia estaba Icono, Listra y Derbe. Eran 3 ciudades de Galacia. La podemos encontrar en Hechos capítulo 14, versículo 1 al 28. En cuanto a su carácter, estos galos, estos hombres de Galacia, dicen algunos historiadores. Por ejemplo, Julio César Gaya, dice: la debilidad de los galos consiste en que son inconstantes en sus resoluciones, amantes del cambio, y no puede confiarse en ellos. Miren cómo se describe a esas personas de esa región de Galacia: inconstantes en sus resoluciones, amantes del cambio, y no se puede confiar en ellos. Miren la descripción de esa gente. También otro autor dice: francos, impetuosos, impresionables, eminentemente inteligentes, pero al mismo tiempo extremadamente cambiables, inconstantes, amigos de la apariencia, perpetuamente rencillosos, fruto de la excesiva vanidad. Eran unos vanidosos, medio charlatanes, y aunque eran muy inteligentes, no permanecían mucho tiempo en algo que pensaban, cambiaban fácilmente. Entonces usted ya se puede imaginar por qué Pablo va en su primer viaje, predica la palabra, ellos creen, y cuando Pablo se da la media vuelta, ya estaban creyendo en otra cosa. Ya estaban, y será verdad, no será verdad. Y llegó otro, ahora que está predicando algo nuevo. ¡Ay, algo nuevo! Y van corriendo a escuchar algo nuevo. No eran personas que eran firmes en su conocimiento, en la fe. Ese tipo de gente fue que recibió a Pablo al principio con mucho gozo y amabilidad, pero pronto vacilaron en su lealtad al Evangelio. Pronto atendieron ávidamente a otros maestros judaizantes, como antes hemos descrito. En el capítulo 4, versículo 14 de Gálatas, lea como dice allí: y lo que para vosotros fue una prueba, ese no es el pasaje, ese no es el pasaje. Volvamos otra vez atrás. Aquí nosotros vemos una pequeña introducción a esta carta de Pablo a los Gálatas, a esta epístola de Pablo a los Gálatas. Pablo defiende su ministerio porque ya los hermanos de Galacia estaban criticando a Pablo, o algunas personas introducidas allí hablaban mal del apóstol. Y Pablo va allí y predica la palabra y me envía esta carta para defender su ministerio, para defender a esos hermanos de las mentiras o engaños que se estaban introduciendo. Veamos ahora, amados hermanos, los versículos que leímos. Esa fue una introducción a la carta. Dice el versículo número 1: Pablo, apóstol de Jesucristo y Dios Padre. Pablo, apóstol, no de parte de hombre ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios Padre, que le resucitó entre los muertos. Pablo aquí mismo se autollama apóstol.
Así afirma su llamado ante la iglesia que una vez le recibió como a un ángel. Lo recibieron con tanta alegría los hermanos, esas regiones de Galacia, que lo vieron como un ángel, alguien que llegó a traernos la palabra de Dios. ¡Qué alegría, qué bendición! Pero ahora ponían en duda su llamado. ¿Y será verdad que Pablo era apóstol? Él no se encontraba por debajo de los demás. Él era un apóstol. La palabra apóstol significa alguien enviado. Un enviado. Es decir, yo soy apóstol. ¿De quién? De Dios. Yo soy un enviado de Dios. ¿Y de quién? De Dios el Padre y del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo a mí me envió. Por eso Él se llama apóstol. No de parte de hombre, ni mediante hombre. De forma negativa y abrupta inicia su carta. Yo soy apóstol, pero espérese, no de parte de hombre. A mí no me envió ningún hombre. Ni a través de ningún hombre yo vine. Yo vine solamente enviado por Dios y a través del Señor Jesucristo, no de hombre. Y Él hace este énfasis expresando el origen de su misión, la cual no nació de la voluntad o de la necesidad de la iglesia. No era que necesitaban apóstoles, no era que necesitaban ahora hombres para mandar a predicar el evangelio. La iglesia lo necesita y la iglesia ubica algunos hombres. No, no fue así, ¿no? Pablo fue llamado por Dios mismo a través de nuestro Señor Jesucristo. Cristo mismo lo llamó. Y eso lo podemos ver en Hechos capítulo 9, versículo 3. Vamos a Hechos. Detrás de Gálatas, detrás de Corintios, Hechos capítulo 9, versículo 3. Y sucedió que mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su derredor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y a partir de ese momento, Pablo recibe el llamado del Señor. Y así le habla el Señor a un hombre que él envió. Versículo 15, a Ananías. Pero el Señor le dijo: ve, porque él me es un instrumento escogido. Está hablando el Señor Jesucristo aquí. Ve, porque él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Oiga eso. Pablo iba a aprender, iba a saber lo que era padecer por el nombre de Cristo. Yo le voy a enviar a los gentiles. Él es mi instrumento. Yo lo escogí. Yo escogí a Pablo. Por eso, amados hermanos, podemos decir que Pablo no fue llamado por Pedro, ni por Juan, ni por Jacobo. Fue por Cristo. Cristo lo llamó. Pero también Cristo lo enviaría a predicar el evangelio a las naciones, a los reyes, al pueblo judío, a los gentiles. Esto es digno de observar en la obra de Dios. Él llamó a su siervo. Y este siervo le pertenecía al Señor Jesucristo. Por eso Pablo podía decir: apóstol por Jesucristo y por Dios el Padre. Pablo sí lo podía decir.
Pablo sí lo podía decir. El ministerio de Pablo provenía de Cristo resucitado, sin intermediarios, sin hombre que le impusiera la mano, sin hombre que lo llamara, sin hombre que lo moviera. Cristo mismo lo detuvo en el camino. Cristo mismo lo llamó y Cristo mismo lo enviaría. Cristo mismo. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Apóstol no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre, que le resucitó de entre los muertos. Y esta es la señal inalterable para todo apóstol. Una señal inalterable. ¿Cuándo un hombre era un apóstol? Cuando Cristo lo llamaba, cuando Cristo lo elegía, cuando éste veía al Cristo crucificado. Lo veía y recibía de parte de él su llamado. En Hechos 1, 20 al 24, vemos aquí un llamado especial de un hombre llamado Matías. Hechos 1, 20 al 24. Hechos 1, 20. Pues en el libro de los Salmos está escrito que sea hecha desierta su morada y no haya quien habite en ella y que otro tome su cargo. Por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Y presentaron a 2 hombres que llenaban este requisito: que hubiera estado con Jesús desde el bautismo de Juan hasta el momento en que Jesús subió a los cielos. Y señalaron a 2, a José, llamado Barrabás, versículo 23, y a Matías. ¿Y a quién eligieron? Y habiendo orado, dijeron: tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos 2 has escogido. Ni siquiera los apóstoles lo escogían. No le daban un curso a los apóstoles. Era Dios que lo escogía. Y la señal era esta: este hombre debía de haber estado con Jesús desde el principio de su ministerio hasta el final. Debía haber caminado con Jesús, haber visto a Jesús. Echaron suerte, versículo 26, y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. He aquí un solemne llamado. Esta era una señal inalterable para un apóstol. Debía recibir su encomienda del Cristo resucitado personalmente o estar presente durante todo el ministerio del Señor y en su resurrección. Eso era algo inalterable. Y en esas señales o en esas evidencias solamente estaba José Matías y el apóstol Pablo. Por esto es de cuestionar a muchos que se autoproclaman apóstoles. Por eso cuestionamos a muchos que se autollaman apóstoles, que sin recibir de Cristo mismo en persona su llamado y sin ser testigos de la obra, de la vida, de la muerte y de la resurrección de Cristo, esta gente se atreven a llamarse apóstoles. Nadie se puede llamar apóstol a menos que no haya caminado con Cristo y visto a Cristo, o haber sido llamado por Cristo mismo, como el apóstol Pablo. Eso era necesario.
Hermanos, ¿qué aprendemos brevemente de esto? Los hombres que sirven en la iglesia local, amados hermanos, no han sido llamados por la simpatía o por la voluntad de los hombres. Cualquier ministerio en la iglesia, y esto es una enseñanza general, el ministerio pastoral no es un ministerio extraordinario, es un ministerio normal, ordinario. Ministerios extraordinarios, el ministerio apostólico, el ministerio profético, que eran llamados por Dios mismo. El ministerio apostólico, que tenía que ser llamado por Cristo mismo, o caminar con Cristo. Es un ministerio extraordinario, que ese ministerio ya se detuvo con los últimos apóstoles. Cuando ellos murieron, Cristo no llamó a otros apóstoles. Queridos hermanos, Cristo no se volvió a mostrar a otros apóstoles, a otros hombres. Por eso lo que tenemos al día de hoy es lo que dice Pablo en Efesios 4, que Dios llamó a algunos apóstoles, ministerio extraordinario, pero a otros llamó como pastores y maestros, como diáconos, evangelistas, etc. Hombres que sirven en la iglesia local para enseñar y predicar la palabra de Dios. Esos hombres han sido llamados por Dios, pero de manera ordinaria, a través de la iglesia local, del pueblo del Señor. Nosotros, los hombres que hemos sido llamados por Dios a un ministerio ordinario, un ministerio normal, de enseñar la palabra, de velar por la iglesia del Señor, hemos sido llamados por Dios a través de la iglesia local. Y nosotros también hemos sido llamados a servir de manera diligente a Dios por medio de la iglesia. Y esto es un ministerio que debe ser reconocido. Todo hombre, siervo de Dios, llamado por Dios, debe ser reconocido en ese ministerio y honrado en ese ministerio, como fueron honrados estos hombres de Dios. Una de las cosas que encontramos tristemente es que hasta el apóstol Pablo fue criticado y su ministerio destruido por la misma iglesia. Y por gente que se infiltraba, se metía en la iglesia, que no era la iglesia, no eran parte de la iglesia. Y amados hermanos, tenemos que estar atentos, porque hay personas, falsos creyentes, que se meten en la iglesia para criticar y destruir la iglesia del Señor. Hay falsas personas que se meten en la iglesia para acabar con la iglesia y con los hermanos. Ay, el hermano fulanito de tal, Perencejo, Pedro, Juan, no, eso no sirve. No, esta iglesia no funciona. Aquí no hay amor. Y critican la iglesia del Señor. Falsos hermanos. Y tenemos que velar por la unidad de la iglesia. Amonestar a los tales. Pablo sufrió eso. A Pablo lo acabaron en la misma iglesia donde predicó. Allá en las iglesias de Galacia. Y otra enseñanza, amados hermanos, que encontramos aquí, además de que tenemos que tener en alta estima y preservar la unidad de la iglesia, otra enseñanza es que el llamado a la obra de Dios debe ser hecho por Dios mismo a cualquier servicio. Y aunque nuestro servicio es un servicio ordinario, normal, hay medios que Dios estableció. Y lo podemos encontrar en la carta de Pablo a Tito, capítulo 1. En la carta de Pablo a Timoteo. En esos libros, encontramos los requisitos de los ministerios ordinarios para el diaconado, para el pastorado. Y deben ser los hombres que desean servir evaluados, examinados a la luz de esos requisitos y capacitados esos hombres por la palabra. Y es nuestro compromiso como iglesia evaluar a esos hombres a la luz de la palabra
Y también no permitir que falsos creyentes estén en esos ministerios. Pasemos, por lo tanto, amados hermanos, a nuestro segundo punto. Ese fue el remitente, Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombre, no enviado por hombre, sino por Dios. Por eso era un apóstol, porque era enviado por Dios. Pero en segundo lugar, nosotros notamos que Dios Padre resucitó a Jesús de entre los muertos. Dios Padre resucitó a Jesús y a este es que Pablo vio y predicó. Él no pudo verlo como los demás apóstoles, comiendo y andando en Jerusalén. Sin embargo, le vio en el camino a Damasco, ya como el Cristo resucitado con poder de lo alto. Pablo vio al Cristo resucitado. Y fue ese Cristo resucitado el que llamó a Pablo. Al distinguir a Jesucristo de Dios el Padre, y esto es una nota importante, Pablo diferencia a Dios el Padre del Señor Jesucristo. Y esto es una nota importante, porque la autoridad humana de Pablo estaba o fue recibida a través de la autoridad que Dios, el Padre, entregó a su Hijo, el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo recibió toda autoridad. Mateo 28, 18 y 19. Toda autoridad me es dada en el cielo y la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Cristo tenía toda autoridad. ¿Y qué hizo con Pablo? Pablo, te doy mi autoridad, ve, predica a los gentiles. En mi nombre, con mi autoridad. Pablo coloca a Cristo en una categoría completamente distinta a la del resto de los mortales. Jesús no era otro Dios. Jesús no era un hombre común y corriente, un buen maestro, no. Pablo lo coloca por encima de los hombres y dice, Él me apareció en Damasco y Él me envió a predicar. Por eso yo soy un apóstol, por eso tengo esta autoridad. Y es interesante que en el libro de los Salmos se habla de la autoridad del Hijo de Dios. Salmo 110, versículo 1. Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es decir, Él estaba, el Señor, a la diestra del Señor. Es decir, Cristo estaba a la diestra del Padre. Y esto nos habla de la deidad de Jesús. Jesús no era un hombre común y corriente. Es Dios. Es Dios. Y eso es lo que Pablo está señalando aquí. Dios con nosotros. Esto nos habla de la deidad de Jesús, de que Él es Dios y está reinando en su trono. Pero también nos habla de la trascendencia, de cómo sobrepasa lo normal el llamado de Pablo. No fue un hombre que llamó a Pablo. No. Él es el apóstol de Cristo. ¿Y quién es Cristo? Dios. Emmanuel, que está sentado en su trono. Y el rey sentado en su trono le dijo a su siervo, ve y predica a los gentiles. No fue cualquier llamado. Pablo está acentuando esto, amados hermanos, porque mire, se estaba criticando la autoridad de él. Él no era un hombre común. Él era un apóstol de Cristo, llamado por Cristo y enviado por Cristo. El llamamiento de Pablo era del mismo Hijo de Dios, del mismo Hijo de Dios, del Dios encarnado.
de Jesucristo. Y por eso no era un llamado común y corriente. Hermanos, y esto tiene una enseñanza importante. La iglesia debe defender la divinidad del Hijo de Dios. La iglesia debe defender que Jesús es el Cristo glorificado, el Hijo de Dios encarnado, el que está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque la autoridad del Hijo es la autoridad de la iglesia. La persona del Hijo. Si el Hijo recibe gloria, la iglesia está unida al Hijo de Dios y recibe lo mismo que el Hijo. La iglesia depende en todo del Hijo de Dios. Su vida, su muerte, su resurrección, de todo depende la iglesia, del Hijo de Dios. Nuestra gloria está unida a Él. Nuestra bendición está unida a Cristo. Si Cristo no es Dios, entonces, amados hermanos, el sacrificio de Él está incompleto. Y en consecuencia, nosotros estamos en nuestro pecado. Si Cristo no resucitó, nosotros todavía estamos en nuestro pecado. Si Él no es el Hijo de Dios, entonces su trabajo como mediador está incompleto. La deidad de Cristo es relevante para la iglesia del Señor. Y cuando Él llama a un hombre, a una mujer, en cualquier circunstancia que éste se encuentre, vamos a suponer que Dios llama a una mujer como ama de casa, venga a los pies de Cristo, y esa mujer cree en Cristo. Dios llama a un hombre que es empleado, a un agricultor, a un limpiazapatos, a un vendedor, a un presidente. Cuando Dios llama a través de Cristo a cualquier persona, esa persona ha recibido un llamado especial, el llamado del Hijo de Dios. Su salvación no es cualquier cosa. Ahora Él pertenece al pueblo del pacto de Dios. Y sus bondades y sus misericordias, las de Dios, será para esa persona. No es un llamado normal, amados hermanos. Esto es importante para el pueblo de Dios. Cristo es la cabeza de la iglesia. Menospreciar a Cristo es menospreciar a su pueblo. Y al final de nuestro pasaje, Pablo termina diciendo en el versículo 2, Gálatas capítulo 1, versículo 2, a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, y todos los hermanos que están conmigo en las iglesias de Galacia. Y en este versículo 2, brevemente, Pablo simplemente expresa que habían hermanos que estaban con él, pero que él escribía a estas iglesias de Galacia. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Es decir, a aquellos hermanos a los que escribo. Y aquí están las personas que reciben la carta. Pablo escribió esta carta con gran premura, con gran rapidez, por la necesidad de los hermanos. Pero no se encontraba solo. Había un grupo de hermanos que estaban con Pablo. Y en Hechos, capítulo 19, versículo 29, menciona algunos, Gayo y Aristarco. Esos eran algunos de los hermanos que estaban con Pablo. Muchos otros pasaban con él dificultades. Pablo no estaba solo. Pablo viajaba con hombres como Silas. Era apoyado por hombres como Aristarco y como Gayo. Esos eran nombres de hombres que estaban con Pablo. Mostrando así Pablo que no era su único punto de vista personal el que él iba a traer aquí, sino que era el compartido por él y sus colaboradores. Él no menciona
en la carta quiénes estaban con él. Lo sabemos por el libro de Hechos, que Lucas escribió, Aristarco y Gayo. Sin embargo, Pablo escribía con la autoridad apostólica, pero también en compañía de estos hermanos, de este grupo de hermanos, Aristarco y Gayo, a estas iglesias, a las iglesias de Galacia. Esto nos habla de que todas las iglesias de la zona recibirían esta carta y la leerían. Yo le decía ahorita, hace un momentito, que Pablo había escrito a varias iglesias de un mismo pueblo, de una misma zona. Es como si nosotros fuéramos, venimos aquí a Olancho y Dante le escribe una carta a todas las iglesias de Olancho. ¿Cuántas iglesias hay en Olancho? Muchas. Entonces, Pablo estaba esperando que todas las iglesias de Olancho, siguiendo el ejemplo, ¿verdad?, leyeran la misma carta en cada iglesia. La de Derbe, y así cada iglesia de Galacia tenía que leer esa misma carta. Y aunque no se especifica con sumo detalle a un grupo en específico, él esperaba que todas las iglesias de la región leyeran, escudriñaran y aplicaran las enseñanzas del apóstol Pablo allí en esta carta. Por eso Gálatas capítulo 6, versículo 11 dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Yo creo que ustedes lean con cuidado esta carta. Todas las iglesias de allí, todas las iglesias de Galacia estaban en peligro. Todas las iglesias estaban desviándose de la verdad. Y con esto, amados hermanos, quiero concluir con algunas implicaciones. Cada iglesia del Señor, amados hermanos, es responsable de leer las Escrituras, de estudiar y aplicar las Escrituras cada día del Señor, cada domingo. Pablo envió esta carta a todas esas iglesias, una sola carta, una carta. Y él esperaba que esa misma carta se leyera y se estudiara y se entendiera y se aplicara en cada una de esas iglesias, todas las iglesias. Por eso, nosotros aprendemos de ahí que de igual manera cada iglesia verdadera debe de estar preocupada por conocer todo el consejo de Dios, todas las Escrituras. No solamente Gálatas, la carta de Pablo a los Gálatas, sino la carta de Pablo a los Filipenses, la carta de Pablo a los Corintios. Y todas esas cartas y libros son necesarias. El estudio de los evangelios, el estudio de las cartas, el estudio de los hechos de los apóstoles, el estudio de las crónicas, el estudio de Jeremías y de todos los libros del Antiguo y Nuevo Testamento, amados hermanos, son necesarios. Y yo estoy sacando aquí una enseñanza general. Porque Dios espera que todo su consejo esté en todas las iglesias. No lo que se inventa la gente, sino el consejo de la palabra de Dios. La palabra de Dios. Por eso es que en la mañana nosotros estamos estudiando la porción de las Escrituras que hablan a los padres. Eso es parte del consejo de la palabra de Dios. Para que lo enseñen a sus hijos en sus casas. Pero también estamos aprendiendo sobre la adoración a Dios. Eso es parte del consejo de Dios. Pero también estamos aprendiendo sobre las cartas de Pablo. Eso es parte del consejo de Dios. Nuestra responsabilidad, como la responsabilidad de todas las iglesias, es estudiar todo el consejo de la palabra de Dios para su aplicación, para su enseñanza. Y nosotros, como miembros de la iglesia del Señor, también tenemos la responsabilidad
de leer todo el consejo de Dios en nuestras casas. ¿Ya te leíste Jeremías? ¿Ya te leíste Proverbios? ¿Ya te leíste Eclesiastés? ¿Te leíste los Salmos? ¿Te leíste Isaías? ¿Te leíste el Antiguo Testamento completo? ¿Los 39 libros? ¿Te leíste los 27 del Nuevo Testamento? ¿Ya te lo leíste todo? Es necesario leérselo y repasarlo y volver a leerlo. Cada uno dará cuenta de esto delante del Señor, porque Dios espera que su palabra se extienda a todos los hombres. Queridos hermanos, que Dios nos permita a través del estudio de esta carta aprender mucho del gran peligro que el creyente puede caer si descuida el estudio de la palabra de Dios. Si esas iglesias que recibieron la palabra de Dios a través del apóstol Pablo se desviaron, ¿qué usted cree que puede pasar con usted y conmigo si descuidamos el estudio de la palabra de Dios? Hoy, usted quiere venir a la iglesia, pero si usted descuida la palabra de Dios, tal vez el domingo siguiente tengamos que ir a visitarla porque usted no ha regresado a la iglesia. Tal vez dentro de un mes, digamos, ¿y qué es lo que está pasando con fulanito de tal? Que no ha llegado, no ha vuelto a la iglesia y hay que llamarlo. Pero mi hermano, ¿y qué es lo que pasa? Está enfermo. Mi hermano, ¿qué es lo que te pasa? Está triste. Ese es nuestro deber. Ese es nuestro deber. Y si usted, amado hermano, ve a alguien que no viene a la iglesia, llámelo y pregúntele. Mi hermana Yami, ¿cómo te está? ¿Está bien? ¿Está bien de salud? Qué bueno, mi hermana. ¿Y qué le pasó que no la vi? Se perdió ese alimento, ese banquete espiritual. Llámele y pregúntele, tal vez está enferma. Ay, hermano, que estoy con un dolor de cabeza y todavía estoy mala. Hermano, ¿puedo ayudarla? Y así usted se da cuenta de lo que le pasa al hermano. Porque muchas veces nosotros tenemos que estar con sumo cuidado, velando por el pueblo de Dios. Somos nosotros, todo el pueblo de Dios, que tenemos que estar interesados en el pueblo de Dios, orando los unos por los otros. Hermana Xiomara, ¿cómo está usted? ¿Cómo se siente? Ay, estoy bien. ¿Y qué le pasó? Ay, hermano, tuve un compromiso. Ay, hermana, estamos orando por usted. Me alegra que esté bien. Hermano Ledin, dígame, ¿cómo se siente? Ay, bien, mi hermano. ¿Y qué le pasó que no vino al culto? Ay, hermano, que me levanté mal. Hermano, ¿y qué es lo que le está pasando? No, que estaba trabajando. Hermano, organícese. Hermano, ¿cómo es eso? ¿Qué le pasó ahí? Nosotros todos tenemos que animarnos, consolarnos, fortalecernos. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Y ese es nuestro deber. Por eso Pablo, que vio a la iglesia en peligro, Pablo no pudo llamarlo por teléfono, hermanos. Miren, haga silencio. Pablo no pudo llamar por teléfono, no había teléfono. Pero mandó una carta para saber cómo estaban los hermanos. Que Dios nos conceda, amados hermanos, tener ese mismo corazón de Pablo. Acérquese, llame a sus hermanos. Hermano Dante, ¿qué pasó que no lo vi el domingo? Pregúntele, ¿está enfermo? ¿Le falta algo? ¿Lo puedo ayudar en algo? Hermano, eso es el amor cristiano. Eso es el amor cristiano. Visitar al enfermo, visitar a la viuda. Lea Santiago, usted va a ver que eso es lo que dice. Es la verdadera fe. El que está atento al necesitado. Es la fe genuina. Que Dios nos permita, amados hermanos, vivir la fe genuina. Pablo escribió una carta porque no había internet y no había WhatsApp y no había teléfono. De lo contrario, habría llamado y habría hecho todo lo necesario para ayudar a nuestros hermanos. Que Dios nos permita buscar, animar,
consolar y amonestar a nuestros hermanos para mantenernos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre, ayúdanos y bendícenos. Estamos en tiempos difíciles, donde la fe es perseguida y donde la iglesia se debilita. Ayúdanos, Señor, a nosotros predicar tu palabra, llamar al triste, llamar al enfermo, llamar al que está en tribulación, para animarlo y consolarlo. Estamos en medio, Padre, de una pandemia. Guíanos por tu Espíritu a unirnos en amor fraternal. Como Pablo se unió a estos hermanos en Galacia, en amor fraternal, y los llamó y les recordó su apostolado y de cómo él procuraba su bien. Oh Dios, ayúdanos a hacer lo mismo con los hermanos y a procurar el bien de cada uno de ellos. Bendícenos y fortalécenos, susténtanos y guárdanos, y permite que en esta semana seamos nosotros prosperados en todo lo que hagamos. Guíanos por tu Espíritu, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador y Señor. Amén.